Yo tendría que estar muerto hace 30 años. Soy un sobreviviente. Uno de los miles de conscriptos argentinos, soldados no profesionales, que fuimos enviados a una guerra que nunca debió ocurrir. Pasé 60 días sobreviviendo en un pozo congelado en condiciones infrahumanas, junto a mi compañero Roberto, sin alimentación sólida, y perdí 20 kilos de peso corporal. Tuvimos claramente 3 enemigos: el clima, los ingleses y, tristemente, nuestros propios jefes, que nos trataron con un desprecio por la condición humana que nos costaba entender. Claro, ante ese panorama tan duro, donde no sabíamos si íbamos a sobrevivir a esa desnutrición y a esos maltratos, empezaron a surgir fortalezas. No sé de dónde, empezamos a tomar decisiones para no morirnos. No era mucho lo que podíamos hacer, pero empezamos a hacerlo, a trabajar en el día a día. Cosas simples como mantener ese pozo lo menos mojado posible, también escaparnos al pueblo 10 kilómetros a tratar de revolver los tachos de basura de los isleños o romper algún galpón, desesperados, y 10 kilómetros de vuelta. Eso lo dejamos de hacer rápido por 2 motivos. El gasto calórico era enorme y conseguíamos pocas cosas, y los castigos eran inhumanos. Si nos encontraban, nos estaqueaban. El estaqueo era una crucifixión al suelo, atados de muñecas y tobillos, con la campera abierta, como animales, durante horas. Vi a por lo menos 15 o 20 de mis compañeros en esas condiciones por ir a robar comida. Esta foto, que es muy impresionante, son mis hermanos sobrevivientes de la compañía B. Ellos bailaron con la más fea, ellos recibieron lo peor del ataque. Fantasmas, los compañeros del pueblo que nos veían en esas condiciones, después, años más tarde, nos enteramos que nos decían los zombies. Todos héroes, todos sobrevivientes, todos hermanos. Aprendí muchas cosas con esa experiencia. Aprendí a ser más humilde, aprendí a escuchar y a pedir ser escuchado. Aprendí a valorar cada cosa con mucha intensidad. Y sobre todo, empecé a descubrir fortalezas que ni imaginaba que yo mismo tenía. Pero hablando de aprendizajes, uno de los aprendizajes más interesantes ocurrió a la vuelta, cuando los ingleses nos llevan como prisioneros de guerra en este transatlántico, el Canberra, rumbo a Madrid. Ahí pasé una semana a bordo de esa nave y yo era traductor. Y lo que pasó ahí fue como un alucinante experimento antropológico. 4.122 prisioneros argentinos que veníamos custodiados por los mismos ingleses con los que habíamos estado matándonos la semana anterior. Era una experiencia surrealista, y yo pensé, antes de subir al barco, cuando me enteré que estaban los ingleses, dije, listo, acá se pudre todo, nos matamos a trompadas. Pero mi sorpresa fue grande cuando me encuentro al poco tiempo traduciendo conversaciones entre mis compañeros argentinos y los ingleses, conversaciones amables, conversaciones con mucha curiosidad acerca de cómo había sido el otro lado, conversaciones de música. Escuchábamos Pink Floyd y Genesis, nosotros, ellos también, y en el barco la música era eso lo que se escuchaba en los parlantes. Y ahí aprendí
una enorme lección. Aprendí que sería imposible enfrentar a un enemigo una vez que después lo conoce, una vez que uno lo conoce, una vez que el enemigo deja de ser anónimo, y que los enemigos son siempre anónimos, y también pensé que si uno pusiera a convivir a grupos de jóvenes de países en conflicto y que esos jóvenes se conozcan y dialoguen como hicimos ingleses y argentinos a bordo de ese barco, habría quizás menos guerras en el mundo y menos jóvenes ingresando a ejércitos. Las tareas a bordo del barco fueron intensas, yo recorría el barco traduciendo y hasta tareas en quirófano que fueron muy impresionantes. Yo tapé la historia. Cuando volví de la guerra tapé y no hablé durante 20 años. Fue recién en 2001, con la crisis, la catástrofe argentina de 2001, yo tenía una actividad comercial, un negocio en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe, donde vivo, y estaba como millones de argentinos sufriendo un estrés impresionante, y en ese marco tengo mi primer pesadilla de combate. Nunca había soñado. Ahí sueño que estoy en un pozo junto a 5 compañeros. La mañana del 12 de junio, los ingleses ya habían tomado la cima y nos están lloviendo toneladas de fierro caliente, morterazos y cañones, y todo está temblando como un terremoto. Tenemos 2 amigos muertos afuera que no alcanzaron a entrar. Tenemos a Roberto con esquirlas en cadera e intestino. La aceleración final de esos proyectiles es estremecedora. Yo empiezo a rezar. Todo esto está durando 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La sensación es como que están cayendo vehículos del cielo y no paraba de temblar. Y yo empiezo a rezar como despidiéndome de este mundo. Mis amigos me acompañan. Y mientras estoy rezando, me vienen en cámara lenta imágenes de mi familia, jugando con mi abuela y con mi vieja. Y en esa instancia, dentro de la pesadilla, me suena un teléfono celular. Era el gerente del banco, que me decía: Miguel, te cierro la cuenta, tenés demasiados cheques rechazados. Ese día me di cuenta que no podía seguir tapando y pedí ayuda. Empecé a hablar los primeros 2 años con tratamiento psicológico, después a hablar y terminé escribiendo un libro. Pero los recuerdos, la pesadilla no vino sola, vino acompañada de todos los desórdenes por estrés postraumático que uno puede imaginar. Estuve muy deprimido, perdí mucho peso y estuve 2 años con imágenes invasivas, recuerdos recurrentes que no paraban de venir a mi mente. Pero al igual que en el pozo, donde con Roberto empezamos a tomar decisiones en el día a día, yo en esa instancia donde pensé que me estaba volviendo loco, empecé también a trabajar en el día a día y a estar mejor. Las cosas que hice pueden parecer hasta graciosas. Yo lloraba a la mañana y hasta tuve sueños donde me suicidaba. Y en esos momentos me forzaba a levantarme de la cama, a salir a correr, a nadar, clases de teatro, masaje, reiki, flores de Bach, hasta cura sanador. Pero al final del día me di cuenta, al igual que en el pozo, que las riendas de mi vida las tenía que tener yo. Y fue así como gradualmente me fui empezando a sentir mejor. Sabía que dentro de ese camino sanador que yo tenía que empezar a recorrer, que ya había empezado a recorrer, era necesario volver al lugar, volver a las islas. La vida me cruzó con James Peck, un hermano de la vida, una persona que cambió mi vida. James está acá entre nosotros, es muy tímido, no quiere que lo señale, pero nos está acompañando. Él vino a Buenos Aires con estos cuadros. Él había pintado nuestro sufrimiento, todo el dolor por el cual pasamos los conscriptos argentinos. Él lo había capturado en una tela y nosotros éramos parte de sus propios fantasmas. La vida nos hermanó. Bueno, James es una persona muy valiente, es una persona con libertad e independencia de pensamiento. James recibió el DNI argentino
de manos de la presidenta el año pasado, yo tuve el honor de acompañarlo. Pero lo que James no me contó en ese primer viaje, donde yo vuelvo con toda mi familia, era que su papá, Terry Peck, había combatido contra mí. Terry había sido el vaquiano que guió a los soldados ingleses hasta donde estábamos nosotros y terminó combatiendo a escasos metros nuestros. Lo conozco en el año 2000, una persona increíble. Nos subimos a los campos de batalla juntos, nos mostramos dónde habíamos estado, brindamos a la memoria de nuestros compañeros muertos y encontramos terreno en común, donde nos habíamos enfrentado en una guerra innecesaria. Y también nos intercambiamos boinas, como se ve en esta foto. Lo recuerdo con mucho cariño. Terry falleció hace 6 años y estoy seguro que si él estuviera viendo esto estaría con la misma sonrisa que en la foto. Una de las postales más emocionantes de la historia ocurrió en los últimos días de la guerra. Yo voy como intérprete también, me ordenan ir en una patrulla a una casita, una granja que se suponía estaba transmitiendo a la flota por radio. Salimos bien temprano, estaba congelado todo, la helada era tremenda y estábamos muy desnutridos, ya estábamos mareados con cualquier desplazamiento, me pesaba el fusil y llegamos a la casa moribundos. Ya a esta altura, principios de junio, tuvimos un compañero que se murió de la hipotermia y la desnutrición antes de que llegaran los ingleses, otros 4 que pisaron una mina en una de esas caminatas, igual que yo, y también murieron. Y otros 5 o 6 que se pegaron tiros en los pies para ser evacuados. Esa era la situación terminal en la cual yo llego a esa casita. Y al entrar me alimento con desesperación y grito en inglés a ver si había alguien. Y lo primero que me identifica es el olor de esa casa, un olor muy familiar. Y me llama la atención un pullover inglés muy lindo que me pongo en la nariz y me conecta con mi propio hogar. Y sentí como que había alguien dentro de esa casa que me protegía, que me decía, ya falta poco, Miguel, vas a volver, vas a estar bien. Y cuando me iba con ese pullover que me sentí más fuerte, me dio protección, yo dije, acá voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar. La vida me dio esa increíble oportunidad. 25 años después se lo devuelvo a Lisa. El pullover era del papá. Me dijo, mi papá murió por el estrés de esta guerra pocos años después. Yo le contesté, mi mamá también. Fue un momento sublime cuando nos tomamos el té con ella, cuando nos íbamos. John, uno de los isleños, en el vehículo 4x4, mientras cruzábamos el río, me dijo algo que me llenó el corazón. Me dijo, sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Creo que de eso es la clave para cualquier relación humana, construir menos paredes y más puentes. Cuando llegamos al regimiento en La Plata, al volver, los militares nos dieron arengas, nos hicieron firmar declaraciones juradas para que no contemos nada, y estaban todos los familiares afuera desesperados por noticias, y los familiares de los muertos, que los militares les daban informaciones esquivas, les decían que iba a llegar mañana, que venía en otro micro y estaban muertos. Ese recuerdo me estruja el corazón y desde acá los abrazo a todos ellos. Esas familias han sufrido muchísimo. Y me encuentro en la multitud con mi hermano que también había saltado la pared del regimiento y me lleva hasta el auto donde estaban mis viejos. Y yo voy corriendo por esas calles adoquinadas de La Plata en el frío de junio. Y escucho los gritos de mi vieja y casi que no la veo como un aura y me zambullo dentro de sus brazos temblorosos. Fue un momento increíble, este es el momento más emocionante de mi vida y me viene a la mente en los momentos duros de mi vida, me viene siempre este flash. Y en los momentos lindos también, es como una virgen que me acompaña. Y yo cuando volví, mi cuerpo estaba diezmado, había perdido 20 kilos,
tenía los dientes flojos por el escorbuto, el cuellito flaco, estaba esquelético, las plantas de los pies necrosadas por el congelamiento. Y entré en un estado al que yo ahora razono como la euforia del sobreviviente. Me ponía el despertador temprano aunque no tuviera nada que hacer, para disfrutar la vida. Salía, mi cuerpo destrozado, pero estaba con una fortaleza y una alegría de vivir inmensas, y salía a la calle y todo me emocionaba profundamente. El olor al pasto recién cortado, el canto de los pájaros, hasta los colores de la tele me parecían emocionantes. Y la gente que me venía a visitar me decía, che, pero estás distinto, estás mejor. Y yo les decía, claro que estoy mejor. Pero en ese momento no sabía cómo explicarlo. Era esta euforia del sobreviviente. Se hizo una fiesta en casa, con amigos y familia. ¿Vieron Náufrago, la de Tom Hanks? Bueno, cuando él vuelve de la isla que le hacen una fiesta, fue exactamente igual. Yo estaba en otra frecuencia, yo venía de un retiro espiritual, venía con todos esos aprendizajes que no se aprenden en muchas vidas ni en ninguna universidad. Yo venía con esa fortaleza y me sentía muy fuerte, y en esa fiesta todos tomaban y hablaban fuerte, ¿no? Y yo quería estar solo, me fui a la cocina y prendí la hornalla, y así con las manos, calentándome las manos, empecé a pensar para adentro, vas a tener que mantener esta fortaleza, porque ellos, por más amor que le pongan, les va a costar entender la profundidad de tu historia, vas a estar solo con este recuerdo toda la vida. Y también pensé, si yo puedo congelar esta euforia del sobreviviente, esta valoración de lo simple que estoy sintiendo ahora, porque yo veía a toda la gente viviendo vidas como aletargadas, estresadas por cosas materiales, hasta aburridas. Y yo estaba con todo este aprendizaje y estaba consciente de que en el ser consciente de lo preciosa que es la vida, iba a estar mi principal hándicap, iba a estar mi fortaleza, y que iba a tener una vida distinta, iba a tener una vida más feliz. 30 años después, esta sensación está intacta, la euforia del sobreviviente está igual, y me da mucho orgullo, me llena de emoción haber venido hoy a compartir mi euforia del sobreviviente con todos ustedes. Muchas gracias.